Este canal cuenta historias que fueron escondidas, censuradas o distorcidas. Si te gusta este tipo de verdad, suscríbete ahora, porque este contenido no aparece en otro lugar. Imagínate esto, el cómico más querido de México, un hombre que hizo reír a generaciones enteras, que actuó junto a Frank Sinatra, que fue comparado con Charlie Chaplin, muere en su cama, rodeado de lujo y fama. Pero apenas se cierra el ataúd, comienza una batalla legal que duraría décadas. Una guerra despiadada por una fortuna de millones de dólares. Hijos contra hijastros. Sangre contra papel. Y en medio de todo, el fantasma de un hombre que construyó un imperio con solo hacernos reír. Hoy vamos a destapar la verdad sobre la herencia de Cantinflas, una historia que tiene más traiciones, secretos y giros que cualquier telenovela. Y te voy a contar cosas que los medios nunca te dijeron. El imperio de Cantinflas. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Ese era su nombre real, pero el mundo lo conoció como Cantinflas, el peladito que se convirtió en leyenda. Nacido en 1911 en el barrio Bravo de Santa María la Redonda, en plena Ciudad de México, Mario era uno de 2 hermanos en una familia humilde. Su papá era cartero, su mamá, ama de casa. Nadie hubiera apostado un centavo porque ese chamaco flacucho llegaría a ser el mexicano más famoso del siglo XX. Pero Cantinflas tenía algo que el dinero no podía comprar: talento puro y un instinto para conectar con la gente. Empezó en carpas, esos teatros ambulantes donde se presentaban espectáculos populares. Ahí perfeccionó su personaje, el peladito con pantalones caídos, tirantes, bigotito y esa forma única de hablar que todos conocemos. El cantinfleo, esa manera de decir mucho sin decir nada, de enredar las palabras hasta que te dolía el estómago de tanto reír. Para los años 40, Cantinflas ya no era solo un cómico de barrio, era una estrella de cine. Películas como Ahí está el detalle, El gendarme desconocido y El bombero atómico rompieron récord de taquilla. Pero su salto internacional llegó en 1956 con La vuelta al mundo en 80 días, donde compartió pantalla con David Niven y ganó un Globo de Oro. Charlie Chaplin mismo dijo que Cantinflas era el mejor comediante vivo. Imagínate eso. Pero Cantinflas no era solo un actor, era un hombre de negocios astuto. Fundó su propia productora, Osa Films, y controló cada aspecto de su carrera. Fue de los primeros artistas latinos en entender el poder de los derechos de autor y la imagen. Registró su personaje, su nombre artístico, todo. Y con eso construyó un imperio que incluía bienes raíces, inversiones y regalías que seguirían generando dinero mucho después de su muerte. Cuando Mario Moreno falleció el 20 de abril de 1993, a los 81 años, dejó atrás una fortuna estimada en más de $100 millones, propiedades en las zonas más exclusivas de México, cuentas bancarias gordísimas, y lo más valioso de todo, los derechos de imagen y obra de Cantinflas, que seguirían produciendo ingresos por generaciones. Pero también dejó algo más, un nudo legal que tardaría más de 20 años en desenredarse: la familia, amores y ausencias. Para entender esta guerra, necesitas conocer a los protagonistas. Y aquí es donde la cosa se pone complicada, porque la vida personal de Cantinflas fue tan enredada como uno de sus monólogos. Mario Moreno se casó en 1936 con Valentina Ivanova Zubarev, una mujer de origen ruso que había llegado a México huyendo de la revolución bolchevique. Valentina era elegante, culta, refinada. Todo lo contrario al personaje que Mario interpretaba en pantalla. Ella se convirtió en su compañera, su confidente, su socia. Juntos navegaron el ascenso meteórico de Cantinflas. Pero había un problema: no podían tener hijos. Después de años de intentarlo, la pareja tomó una decisión que marcaría el futuro de toda esta historia. En 1961 adoptaron a un niño de apenas un día de nacido. Lo llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova. Ese bebé se convertiría en el único heredero legal de Cantinflas. Aquí está el primer plot twist. Años después salió a la luz que Mario Arturo no era solo un niño adoptado al azar. Según algunas versiones, era hijo biológico del propio Mario Moreno con otra mujer. Nunca se confirmó oficialmente, pero los rumores siempre estuvieron ahí, susurrándose en los pasillos de Televisa y en las comidas de los medios del espectáculo. Valentina murió en 1966. Cuando Mario Arturo tenía apenas 5 años. Y aquí entra la segunda mujer clave en esta historia: Emma Moreno, una actriz y vedette que se convirtió en la pareja de Mario Moreno durante casi 3 décadas, hasta la muerte del comediante. Emma nunca se casó legalmente con él,
pero vivió en la mansión de Cantinflas, viajó con él, estuvo a su lado en público y en privado. Y Emma también tenía un hijo de una relación anterior, Eduardo Moreno La Parade. Ese muchacho creció viendo a Mario Moreno como una figura paterna. Lo llamaba tío, pero para efectos prácticos, era tratado como un hijo más en esa casa. Entonces, recapitulemos. Cuando Cantinflas muere en 1993, deja atrás a Mario Arturo, su hijo adoptivo y único heredero legal. Pero también está Eduardo, el hijo de Emma, que creció en esa familia y que muchos consideraban parte del clan Moreno. Y está Emma misma, la viuda de facto, aunque nunca se casó. ¿Ves hacia dónde va esto? El testamento y la primera batalla. Cuando se abrió el testamento de Mario Moreno, la bomba explotó. Cantinflas dejó prácticamente toda su fortuna a una sola persona, su hijo Mario Arturo Moreno Ivanova. Propiedades, dinero en bancos, acciones de Posa Films, los derechos de imagen, todo. Mario Arturo se convirtió, de la noche a la mañana, en uno de los hombres más ricos de México. Emma Moreno y su hijo Eduardo quedaron prácticamente fuera del testamento. Sí, Cantinflas les dejó algunas propiedades y algo de dinero, pero era una fracción minúscula comparada con lo que heredó Mario Arturo. Para Emma, que había dedicado 27 años de su vida a estar al lado de Mario Moreno, esto fue una traición imperdonable. Y aquí comenzó la Primera Guerra. Emma y Eduardo demandaron, argumentando que Mario Moreno les había prometido más, que había acuerdos verbales, que Emma había sido la verdadera compañera de Cantinflas durante décadas y merecía reconocimiento. Los medios mexicanos se volvieron locos. Las primeras planas gritaban, guerra por la herencia de Cantinflas. Los talk shows no hablaban de otra cosa. Mario Arturo se defendió con ejércitos de abogados. Alegó que el testamento era claro, legal y definitivo, que su padre había tomado sus decisiones en pleno uso de sus facultades, que Emma y Eduardo habían recibido más que suficiente. La batalla legal se prolongó por años, con acusaciones de un lado y del otro, declaraciones incendiarias y audiencias que parecían sacadas de una telenovela de horario estelar. Finalmente, después de mucho litigio, se llegó a un acuerdo. Los detalles nunca se hicieron completamente públicos, pero se sabe que Emma y Eduardo recibieron un arreglo económico adicional a cambio de no seguir peleando. Mario Arturo mantuvo el control del imperio Cantinflas. Parecía que la tormenta había pasado, pero en realidad apenas estaba comenzando. El giro inesperado. Aparecen más hijos. Si pensabas que con Emma y Eduardo la cosa estaba resuelta, agárrate, porque en el 2014, más de 20 años después de la muerte de Cantinflas, apareció un hombre llamado José Fortino Moreno. Y este señor venía con una declaración explosiva. Yo soy hijo biológico de Cantinflas. José Fortino no era cualquier oportunista. Tenía documentos, testimonios, fotografías. Decía que su madre había tenido un romance con Mario Moreno en los años 50 y que él era fruto de esa relación. Exigía reconocimiento legal como hijo y, por supuesto, una parte de la herencia. Los medios volvieron a enloquecer. Las redes sociales, que en los 90 apenas existían, ahora amplificaban cada declaración, cada teoría, cada chisme. ¿Sería verdad? ¿Cuántos hijos secretos tuvo realmente Cantinflas? Pero José Fortino no venía solo. Poco después aparecieron más personas reclamando ser hijos de Mario Moreno. Algunos con historias más creíbles que otros. Algunos con evidencia circunstancial. Otros claramente buscando un pedazo del pastel. Lo que esto reveló fue algo que muchos ya sospechaban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. Mario Moreno había llevado una vida personal mucho más compleja de lo que su imagen pública dejaba ver. El hombre que representaba los valores tradicionales mexicanos, el peladito noble y honesto, había tenido romances extramaritales, posibles hijos fuera de matrimonio, secretos guardados bajo llave. Mario Arturo, el heredero oficial, se vio obligado a defenderse nuevamente. Contrató genealogistas, abogados especializados en pruebas de paternidad, investigadores privados. Y aquí viene algo importante. En México, los hijos biológicos tienen derechos hereditarios incluso si no fueron reconocidos en vida por el padre. Así que estas demandas no eran solo morales, eran legales y podían cambiar completamente el mapa de la herencia. Las batallas en los juzgados se multiplicaron. Pruebas de ADN, testimonios de antiguos empleados, cartas supuestamente escritas por Cantinflas. Cada semana salía una nueva revelación. Y mientras todo esto pasaba,
La figura de Cantinflas, el ícono intocable, comenzaba a mostrar grietas. La muerte de Mario Arturo y el caos total. Y cuando pensabas que esto no podía ponerse más dramático, llegó el verdadero plot twist. En mayo de 2017, Mario Arturo Moreno Ivanova murió. El heredero oficial de Cantinflas, el hombre que había peleado durante décadas por mantener el imperio de su padre, falleció a los 56 años por complicaciones de salud. ¿Y sabes qué? Mario Arturo nunca se casó, nunca tuvo hijos. No dejó un testamento claro que especificara qué pasaría con toda esa fortuna cuando él muriera. El caos fue total. De repente, los sobrinos de Mario Moreno, es decir, los hijos de los hermanos de Cantinflas, salieron a reclamar la herencia. Argumentaban que, al no tener descendientes directos, ellos eran los herederos legales. Pero también estaban los demandantes que seguían peleando por ser reconocidos como hijos biológicos de Cantinflas. Y por si fuera poco, aparecieron ex-empleados y ex-socios de Mario Arturo reclamando deudas y favores pendientes. La fortuna de Cantinflas, que debería haber quedado claramente definida con la muerte de Mario Moreno en 1993, ahora estaba más disputada que nunca. Los juzgados mexicanos se convirtieron en un ring donde decenas de abogados peleaban por cada peso, cada propiedad, cada derecho de imagen. Y aquí está lo más triste de todo. Mientras los herederos se peleaban, el legado artístico de Cantinflas empezó a deteriorarse. Las películas no se restauraban digitalmente. Los derechos de transmisión estaban en disputa, así que muchos canales dejaron de pasar sus películas por miedo a demandas. Las nuevas generaciones empezaron a olvidar quién era Cantinflas. El hombre que había construido un imperio con risas se estaba convirtiendo en una nota al pie de página legal. Los secretos que salieron a la luz. A medida que avanzaban los litigios, salieron a la luz documentos y testimonios que revelaban aspectos desconocidos de la vida de Cantinflas. Ex empleados hablaron de cómo Mario Moreno era extremadamente celoso de su privacidad, de cómo controlaba obsesivamente su imagen pública, de cómo tenía cuentas bancarias secretas en el extranjero. También se supo que Cantinflas había sido mucho más rico de lo que se creía. Se descubrieron propiedades en Estados Unidos, inversiones en Europa, obras de arte valiosas guardadas en bóvedas privadas. El estimado original de $100 millones era conservador. Algunos expertos comenzaron a hablar de cifras cercanas a los 200 millones. Pero también salieron las historias más oscuras. Empleadas domésticas que dijeron haber sido presionadas a firmar acuerdos de confidencialidad. Rumores de hijos no reconocidos que recibían dinero bajo la mesa a cambio de silencio. Un lado de Mario Moreno que nadie quería ver, pero que los juzgados obligaban a examinar. Lo más doloroso para los fans de Cantinflas fue descubrir que su ídolo no era el santo que creían. Era un hombre brillante, talentoso, generoso con causas benéficas, sí, pero también era calculador, controlador y capaz de mantener secretos enormes durante décadas. La imagen del peladito noble se difuminaba con cada revelación. ¿Dónde está la fortuna hoy? Hoy, en 2026, más de 30 años después de la muerte de Cantinflas, la batalla legal sigue sin resolverse completamente. Algunos casos se cerraron con acuerdos privados. Otros siguen arrastrándose por los juzgados mexicanos. Los derechos de imagen de Cantinflas están fragmentados entre varios herederos y entidades legales. Lo que sí sabemos es que gran parte de la fortuna se ha diluido. Entre honorarios de abogados, que en algunos casos han superado los millones de dólares, impuestos acumulados, malas inversiones y el paso del tiempo, el imperio Cantinflas ya no es lo que era. Algunas de las propiedades más valiosas se vendieron para pagar deudas legales. Otras están en litigio y nadie puede usarlas ni venderlas. Los derechos de las películas finalmente se organizaron y ahora sí se pueden ver muchas obras de Cantinflas en plataformas digitales, pero las regalías se reparten entre tantas partes que ninguna recibe cantidades significativas. La ironía es brutal. El hombre que fue el mexicano más rico de su época dejó una herencia que ha causado más dolor que alegría, que ha destruido relaciones familiares, que ha manchado su propia memoria. Las lecciones de esta tragedia. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el dinero sin planificación es una bomba de tiempo. Cantinflas era un genio para hacer reír y para hacer negocios, pero falló en lo más básico, asegurarse de que su herencia se manejara de forma clara y sin ambigüedades. Segundo, que los secretos siempre salen a la luz.
Mario Moreno pudo mantener su vida privada oculta durante décadas, pero cuando hay millones de dólares en juego, no hay secreto que aguante el escrutinio legal. Tercero, que la familia no siempre es sangre, pero la ley sí reconoce la sangre. Las complejidades de tener hijos adoptivos, biológicos no reconocidos y parejas sin matrimonio legal crearon un laberinto jurídico que ha costado fortunas resolver. Y cuarto, y quizás lo más importante, que proteger un legado artístico requiere la misma atención que proteger una fortuna económica. Cantinflas sigue siendo reconocido en México y América Latina, pero su relevancia se ha ido desvaneciendo con cada año que pasa, en parte porque su herencia estuvo tan enredada que nadie podía promocionar adecuadamente su obra. La guerra por la herencia de Cantinflas es una tragedia moderna. Es la historia de cómo un hombre que dedicó su vida a hacernos felices terminó siendo el centro de una de las disputas familiares más amargas de México. Es un recordatorio de que la fama y la fortuna no garantizan la paz, de que nuestras decisiones en vida pueden causar sufrimiento después de nuestra muerte. Pero también es una lección sobre la importancia de la transparencia, de los testamentos claros, de reconocer a tiempo a nuestros hijos, de formalizar nuestras relaciones, de planear no solo para nosotros, sino para quienes dejamos atrás. Mario Moreno construyó un personaje inmortal. Cantinflas vivirá para siempre en la memoria colectiva de México. Pero el hombre detrás del bigotito cometió errores humanos, muy humanos, que tuvieron consecuencias devastadoras. Y quizás ahí está la verdadera historia. Detrás de cada leyenda hay una persona complicada, con secretos, con fallas, con decisiones que a veces son tan enredadas como el cantinfleo mismo. Y ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que Mario Arturo debió haber compartido más de la herencia con Emma y Eduardo? ¿Te sorprende que Cantinflas haya tenido una vida tan compleja? ¿Conocías esta historia antes de ver este video? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Si este video te voló la cabeza tanto como a mí cuando investigué toda esta historia, déjame un like. Ayuda mucho al canal y me dice que quieres más contenido así, de historias que nadie más cuenta con este nivel de detalle. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Este canal está dedicado a destapar las verdades que otros esconden. Historias de México y América Latina que merecen ser contadas sin filtros, sin censura, con todos los detalles incómodos que los medios tradicionales prefieren ignorar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdad siempre es más interesante que la ficción.